Bienvenido a su programa Perspectiva, programa donde tocamos temas de interés social. Gracias por estar con nosotros una vez más y prometemos, tocar un tema muy interesante, así que quédese con nosotros. Acuérdese que estamos a través de los medios sociales, Google+, Facebook, Twitter. Dentro de unos minutos estaremos dándole la dirección para que pueda encontrar todos nuestros programas a través de los medios sociales. Y hoy vamos a estar tocando el tema del autismo. Tenemos una invitada muy especial que vamos a estar presentando. Tenemos como de costumbre al doctor Aquiles Fuenmayor. Gracias, doctor, por estar con nosotros. ¿Cómo está usted? Saludos, Irving, saludos a nuestra audiencia hermosa, queridos, queridas, familia. Qué bueno poder saludarles una vez más. Espero que el tema de hoy pueda servirles, porque como de costumbre en este programa queremos que usted esté informado, porque quien se informa bien se formará adecuadamente y actuará de manera asertiva. Así que en el momento que vamos a estar desarrollando este tema, tendremos como invitada especial a la doctora Lilibet González. Ella es psicólogo clínica, además de ejercer en la práctica privada en estas labores, tiene un conocimiento ya, un expertise en lo que es autismo. Bienvenida, doctora. Gracias por invitarme a su programa y aquí estoy a las órdenes para poder orientarles. Muchísimas gracias. Bien, cuando estamos hablando de autismo, entramos en uno de esos temas que son un poco neurálgicos para poder comprenderlos, ¿no? La mayoría de las personas hoy en día tienden a hacer diagnósticos generalizados, ¿no? Rápidamente, por ejemplo, por dar ejemplos, decimos que alguien está depresivo cuando realmente lo que está es triste. Y estoy deprimido, ¿no? Y cosas como esas. También a veces tenemos una mala percepción de lo que es el autismo. Cuando yo analizaba un poco sobre el tema, me llamaba la atención que los griegos dieron la frase auto, o nos ofrecieron la frase auto, por eso se habla autonomía, y eso lo que implica es que somos nosotros mismos o estamos en nosotros mismos. Cuando se habla de autismo, esa es la raíz, auto es la raíz para autismo, así que estamos hablando de personas que están básicamente ensimismadas, metidos dentro de ellos mismos, pudiéramos decirlo de esa manera. Bueno, cuando hablamos de autismo, mayormente, como usted dijo al principio, estamos hablando de una condición que afecta lo que es el neurodesarrollo mayormente. Podemos encontrar dentro del autismo aquellos niños, jóvenes o adultos también, que presentan la condición y están ensimismados. Sin embargo, el autismo cubre una gama que abre un poquito más y no necesariamente todos están ensimismados. Entonces estaríamos diciendo que es un trastorno psiquiátrico, pero me gustaría entonces comenzar por ahí a definir y hacer, ¿verdad?, una aclaración, porque nosotros en la psicología, los psiquiatras y los médicos también pues utilizan lo que es el manual de diagnósticos, el DSM, y recientemente este entró en una transición porque hubo una revisión del texto 4 revisado, entonces ahora pasa al 5. Específicamente en las caracterizaciones del autismo hay un cambio. Pues antes hablábamos del autismo con una serie, entraba dentro de una sombrilla donde estaba el autismo, los Asperger, Red, desintegrativo infantil y los de PDD-NOS, que son el desorden pervasivo. Pero ahora hablamos del trastorno del espectro autista, donde es ese diagnóstico como tal, y dentro de este se hacen unas clasificaciones a nivel de funcionamiento. La definición como tal pues permanece, que es entonces un trastorno dentro del cual se caracteriza mayormente por la deficiencia de lo que es la comunicación y las relaciones sociales. Allí quiero detenerme un poco porque realmente cuando hablamos de autismo no podemos establecer fronteras muy claras o muy definidas, porque como mencionaba, hay otros aspectos que están en su entorno. Y hablamos, por ejemplo, una de las cosas muy comunes con el que la gente comúnmente asocia el autismo es con el retraso mental, ¿no? Una de las cosas con las que muy a menudo se relaciona, pero es que los límites tampoco están muy claramente determinados allí. E incluso podemos ver que hay situaciones psiquiátricas o psicológicas que se pueden parecer al autismo y no son autismo.
Correcto, porque comorbidamente puede haber una persona que tenga autismo y tenga también por consecuencia una deficiencia intelectual o retraso mental como se conocía anteriormente. Pero eso va a variar, ¿verdad? Porque cada persona tenemos que verla desde su justa perspectiva y ver qué realmente le está afectando. Hay personas que pueden presentar el autismo solito o pueden presentar el autismo con alguna otra condición también. Temple Grandin decía que entre todos los genios hay cierta anormalidad, ¿no? Él hablaba de que incluso se habla de que Einstein o Newton eran personas que tenían autismo en algún grado, porque este es otro tema, ¿no? Interesante. Correcto. No podemos hablar de un solo grado, de una sola condición de autismo, además de que no es fácil de definir, tenemos entonces una variedad de grados, de intensidad de autismo, ¿no? De nivel de funcionalidad es lo que estamos viendo, pero sí podríamos decir grado. Vamos a decir desde leve, moderado, severo, el nivel de funcionamiento que pueda tener. Aun cuando ese, perdón, Irving, es que ese nivel de funcionamiento nos va llevando, y por eso lo presento como grados, porque es más fácil para la gente Correcto. verlo desde esa perspectiva, como un nivel. Correcto. Porque para nuestra audiencia que no es letrada en los términos científicos, él es mucho más fácil. Y es curioso cuando se habla de autismo, la gente simplemente lo ve como algún trastorno neurológico. Simplemente, ¿verdad? Como mencionó el doctor, quizás es algún problema mental, pero es más complicado, va más allá de eso. Las estadísticas nos indican, por lo menos, ¿verdad? Recientemente, que 1 de cada 88 personas pueden estar, ¿verdad?, expuestos o desarrollar lo que es el autismo. Así que creo que estamos más cerca, ¿verdad? Creo que es un problema que tenemos que mirarlo más de cerca porque puede ser, ¿verdad?, que como algunos hablábamos ahorita, confundamos quizás, ¿verdad?, estos términos. Me gustaría, antes de entrar a esas estadísticas, que son buenas para el siguiente segmento, definir cómo esto nos está afectando en nuestra sociedad, porque esto va a variar, esas estadísticas va a variar según de hecho, van en aumento. Han ido en aumento, pero van a variar según algunas áreas del mundo, y me gustaría ir a las definiciones de nuevo, porque entonces hay un elemento, y esto lo dejamos allí, no vamos a quitar el dedo del renglón, pero ¿por qué encontramos que este diagnóstico en un momento determinado es interesante para el psiquiatra y se consigue allí mucha responsabilidad psiquiátrica para el manejo, pero también el psicólogo puede trabajar con el autismo, porque tenemos entonces varias fuentes o varias vertientes desde donde puede estar conceptuándose lo que viene a ser el autismo como una fuente de daño, de ingreso a nuestra sociedad, a nuestro mundo. ¿Cómo llega el autismo a las personas? Bueno, cuando hablamos entonces de cómo afecta a la persona, el autismo como tal, pues se ve desde diferentes vertientes, porque tenemos, como usted decía, la parte psiquiátrica, también tenemos la parte neurológica, es importante que también tenga un seguimiento neurológico, la parte psicológica, pero como estas personas se afectan en diferentes áreas y diferentes áreas del desarrollo, pues entran vamos a decir, en la escena a trabajar varias personas. Sería el psicólogo, también se afecta mucho la parte de la comunicación y tenemos ahí los patólogos del habla, la parte sensorial y entran los terapistas ocupacionales. Es algo mucho más complejo, ¿verdad? Por eso decía que es uno de esos temas complejos con los que no trabajamos fácilmente. De hecho, muchas veces no se diagnostica acertadamente, sino hasta los 3 o 4 años en un niño, cuando ojalá se pudiera hacer antes. Pero hay algo. Se ha hablado, por ejemplo, de las vacunas. En algún momento hubo un boom, gente temiendo que las vacunas fueran causantes del aumento del autismo. Por otras partes, se habla de los contaminantes de los metales pesados. También se habla del ambiente en general o de que hay patrones psicosociales. Han habido diversas vertientes por las que se supone que puede ser un mal genético. De hecho, hay 2 genes que se asocian con el autismo, pero también se asocian con otro tipo de enfermedades. ¿Cuál es su expertise en ese sentido? Pues la evidencia que tenemos mayormente da luz hacia que hay una fuerte relación en lo que es la genética. Los estudios dicen que en unos estudios de gemelos idénticos, el 90% de los gemelos, ambos tuvieron autismo, mientras que en gemelos fraternos era el 30%. También hay evidencia y se habla mucho de el efecto ambiental. Perdón, pero tengo que aclarar que en hermanos que no son gemelos fraternos, sino que son hermanos sencillamente, baja a un 4 o un 3%. Sí, y que es una alta
correlación también. Sí, bastante diferente entre lo que es el hecho de los gemelos con lo que son hermanos sencillamente, ¿no? Sí, sí. Allí lo que se quería establecer era que la genética está bien estrechamente relacionada. Congénito. Sí. Ahora, hablando de todo esto, tenemos que decir también que para muchas personas, y ya vamos al siguiente segmento, entonces sí vamos a ir con las estadísticas, pero antes de irnos allá me gustaría evaluar esto, porque muchas personas tienen miedo, horror. Cuando oyen la palabra autismo, hay palabras que son terroríficas. Cáncer es una, autismo es otra. ¿Es invencible el autismo? ¿Es un monstruo tan terrible? ¿Va a marcar nuestra vida? ¿O al contrario podría ser algo positivo en un momento dado? Bueno, ahí vamos a detenernos también a ver cómo la familia afronta y ve lo que es el autismo y cada persona. Nosotros todos somos diferentes y no necesariamente por padecer de cáncer o por padecer de autismo, pues la vida va a cambiar y va a ser un desastre de ahí en adelante. Lo más importante es que cuando uno enfrenta la situación que sea un cáncer, en este caso autismo, pues puedan desarrollar las destrezas, las técnicas y conseguir las redes de apoyos necesarias para enfrentarse a lo que es el autismo y poder de ahí en adelante continuar trabajando con todas las cosas que tienen relación a esto. Se dice fundamentalmente que un autista tiene hipersensibilidad en su aspecto sensorial. ¿Quiere decir entonces todo esto que un autista necesita sobre todo a la familia por encima incluso de la persona promedio que ya bastante necesita a la familia? ¿Cree usted que un autista requiere de un entorno familiar saludable? Seguramente, es un factor positivo para la recuperación, que es lo que hablamos en estos casos, y no necesariamente o no solamente la hipersensibilidad, sino la hiposensibilidad a los factores sensoriales, porque pues ellos tienen esta necesidad quizás de buscar sensaciones, de tacto, de las luces, de los olores, de las texturas, pero también tienen la escasez o el que no pueden tolerar entonces. Y contrariamente a lo que mucha gente pensaba, que eran hiposensibles, que no tenían sensibilidad, que no tenían sentimientos, ¿no? ¿Se llegó en algún momento de la historia a pensar eso? Sí, porque como es un trastorno que afecta lo que son las relaciones y vemos esta persona que no puede relacionarse igual, pues entonces al verlo diferente, pues entonces ya marcamos y pensamos que es insensible. Pero por el contrario es que está afectando las relaciones como nosotros comúnmente podemos llevarlas. Bueno, qué bueno que nos estamos capacitando, ¿verdad? Cada vez que pasa el tiempo nos estamos informando y aquí en Perspectiva estamos también cooperando con eso para que usted tenga la información correcta. Acuérdese que nos puedes escribir a P.O. Box 949, Camuy, Puerto Rico 00627. Nuestro email, por favor envíenos sugerencias, comentarios sobre estos temas. Nuestro email es perspectiva@cdminternacional.com. También nos consigue a través de Twitter en perspectiva_CDM. Usted sabe que también puede encontrar nuestros programas en YouTube, ¿verdad? /perspectiva CDM. También estamos en Google Plus, estamos en Facebook. Y nuestro sitio sería www.cdminternacional.com/perspectiva. Aquí, amado, puede encontrar toda la información que necesite sobre estos temas o algunos otros que hemos, ¿verdad?, tocado. Bueno, estamos aquí tratando el tema del autismo, la doctora Lidibet González, doctora Aquiles Fuenmayor. Volvemos dentro de 2 minutos, no se retire. Mira aquí, mira a tu mami. Quizás le molesta tanta luz. Quizás está aburrido. Quizás no puede escucharnos. Quizás necesita más estímulo. Quizás está pasando por una etapa. Evadir la mirada es una de las primeras señales de autismo. Conoce las demás señales hoy. Mientras más pronto se diagnostique, mejor. Quizás está muy concentrado.
Hola, Miguelito. Quizás le gusta cómo dan vuelta las ruedas. Quizás le encantan los camiones. Quizás es muy curioso. La interacción obsesiva con objetos es una de las primeras señales de autismo. Conoce las demás señales hoy. Mientras más pronto se diagnostique, mejor. Bueno, aquí de nuevo en su programa Perspectiva, estamos tocando el tema del autismo. Tenemos nuestra invitada especial, la doctora Liribet González, psicóloga clínica, y queremos compartir esta información, informarle sobre este tema. Hay muchas características, hay mucho de hablar de este tema. Doctor, ¿qué podemos seguir comentando sobre el autismo? A mí me llama mucho la atención lo que decía Benjamín Disraeli. Él decía que hay personas silenciosas que son más interesantes que los más insignes oradores. o como diría la palabra, ¿no? Que dice que a veces hay quien es dueño de lo que calla, ¿no? Y esclavo de lo que dice. Así que hay que tener cuidado con nuestras palabras. Pero digo eso porque muchas veces se ha estigmatizado al autista. Y no hemos visto la posibilidad. Yo soy una persona que me intereso mucho en el autismo porque he visto progresos en personas autistas que llegaron estando distraídas del mundo, que no querían socializar, y de pronto al establecer relación a un nivel distinto pueden convertirse en personas muy, pero muy perceptivas. Vernon Smith, quien fue Premio Nobel de Economía, decía que el autismo es una ventaja selectiva, en la que le proporciona a las personas una hiper posibilidad de concentración. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, en esa dirección podríamos ver que cada persona tiene un estilo diferente, y cuando está de comunicación en este aspecto, cuando estamos hablando de lo que presentan autismo, pudiesen tener una forma de comunicación o una limitación en lo que es la parte social de interacción diferente. Entonces, por esa razón podríamos decir que pudieran tener una ventaja. ¿Quién sabe? Hay que tener mucho cuidado porque mucha gente pudiera salir corriendo a estar diagnosticando alegremente autismo en sus hijos, y según las estadísticas, hasta los 2 años un niño con autismo puede parecer normal, ¿no? Bueno, sí, por eso es bien importante estar bien alertas, y se insta a los padres, a los cuidadores, a que estén bien alertas a las diferentes señales que pueden ver desde el desarrollo temprano de su niño. Pueden ver allá en todas las etapas del desarrollo, que sea la comunicación, el área motor fino, motor grueso, solución de problemas, cómo va su hijo. Entonces ver cuando hay un retraso o algo que no va de acuerdo a su etapa de desarrollo y edad, buscar entonces la ayuda y la consulta de un profesional que le pudiera dirigir a ver si realmente lo que está presentando cumple con criterios suficientes para decir que tiene el trastorno del espectro autista. Otro detalle que es importante destacar es que es una consuetudinaria evidencia que se da el autismo más en varones, en niños, que en niñas, que es mucho más frecuente en los varones. Sí, eso, la evidencia y las investigaciones han arrojado mayor evidencia de que hay más varones que niñas que lo presentan, y curiosamente cuando las niñas son afectadas pueden estar más comprometidas, o sea, en un nivel quizás mucho más alto, es lo que se ha visto hasta el momento en la investigación. Queremos aclarar en este punto, ¿verdad?, que las damas, las mamás que nos están oyendo, las esposas que nos están oyendo, no deben diagnosticar a sus esposos como autistas, porque sea más a menudo que se dé. Bueno, muy buen consejo. Porque no tengamos capacidad comunicacional, no es que seamos autistas. Muy bien. No, por eso hay que verlo en su justa perspectiva, ¿verdad? Y ver cada criterio a ver si realmente es eso lo que está afectando o otra situación. Muy bien, nosotros los varones le agradecemos ese comentario. Bueno, también, ¿verdad? Las estadísticas dicen que por lo menos aquí en Puerto Rico estamos entre las primeras también naciones con este tipo, ¿verdad?, de trastorno. ¿Qué nos puede decir a base de esas estadísticas? Sí, usted ahorita mencionó el 1 en 88, que mayormente esa es la de Estados Unidos, pero recientemente, me parece que como en el 2012, la Escuela de Salud Pública de
del recinto de ciencias médicas hizo una investigación y encontró que era 1 en 62. En 62. Y entonces, para nosotros, ¿verdad? En comparación a la nacional de Estados Unidos, mucho más grande, nosotros, una región más pequeña, pues vemos que está mucho más afectada. Y tenemos Chile tiene 1 en 250. O sea, son cifras que de pronto por sectores, por eso es que trae tantas preguntas, porque hay áreas del mundo donde la tasa es muy alta o muy baja y en comparación unas con otras. Ahora, cuando hablamos es importante porque muchas personas que nos están viendo en diferentes partes de Latinoamérica quizás no tengan acceso rápido a un psicólogo, no tengan acceso rápido a un psiquiatra y no puedan percibir esto. Vamos a tratar de ayudarle con algunos elementos que le puedan alertar, que le puedan dar un alerta, ¿no? Y doctor, de paso, a estos problemas no, digo yo, sin quitarle mérito y crédito a los profesionales, muchos queremos que nuestro generalista diagnostique esto, pero ¿verdad? La doctora acaba de mencionar que debemos buscar ayuda profesional, ir a una persona donde puede identificar propiamente estos síntomas. Lo que pasa es que el autismo no se va a diagnosticar por un laboratorio clínico. Hay una serie de aspectos, y eso es lo que quiero que destaquemos aquí, porque básicamente el primero que se puede percatar de ello no es el profesional. El profesional va a ayudar en la recuperación, pero es el padre, es la madre, es la familia quien va a percibir estos detalles. De hecho, nosotros utilizamos como herramienta básica la entrevista clínica con el padre, porque es el padre el que nos va a dar la información básica de cómo fue el desarrollo de su hijo, en la parte comunicológica, en la parte motora, en las relaciones, y es básicamente el padre el que nos va a dar esa información que necesitamos. Por eso la observación que van a tener los cuidadores, los que están todo el tiempo con el niño, son los que van a darse cuenta primero de esas señales, esas banderitas rojas que encontramos cuando estamos hablando del autismo. Y hacer la mayor aportación. Doctora, si mi niño a 2 años parece un bebé normal en todos los aspectos, pero de repente empiezo a ver una pérdida de su comunicación, de su capacidad socializable, de cómo se va interiorizando, cómo mantiene excesiva concentración en sí mismo. ¿Debería ser eso una luz roja para mí, una alerta, una banderita? De hecho, sí. Una de las preguntas básicas que hacemos, ¿verdad?, es si su niño adquirió el lenguaje y luego tuvo unas pérdidas, porque muchos de los reportes cuando vemos a los padres que entrevistamos es que indican, mira, mi hijo comenzó a hablar, empezó a decir unas palabras y de pronto pues se observó una pérdida de estas. Estamos también alerta hacia cómo ellos se relacionan, no necesariamente cómo ven a otros niños, cómo pueden entrar en sus juegos, si tienen juego imaginario, porque claro, nosotros no vamos a estar observando al niño esperando que tenga las conductas de diálogo que tiene un adulto, pero vamos a estar observando bien allí lo que son sus juegos, lo que son sus relaciones con sus pares y cómo reacciona a los extraños, cómo reacciona a los familiares también. Además, no deberíamos ser tan rigurosos y tan excesivos en esto, ¿no? Porque a veces nos extralimitamos. Hay padres que son obsesivos y andan buscando, son una especie de hipocondríacos proyectados, ¿no? Ven en el niño enfermedades que no existen. Pero bueno, hablando de esto, cuando nosotros vemos que un niño empieza a comunicarse más por señas, por gestos, que por palabras, nos debería llamar la atención después de descartar que no tiene problemas auditivos, que no tiene problemas de lenguaje, pero que le gusta más hacer esto. ¿Debería alertarnos de alguna forma? Sí, es otra alerta, pero también tenemos que tener mucho cuidado ahí y como estamos viendo la parte de la comunicación, descartar lo que pudiesen ser otros problemas en el área de la comunicación. Nosotros cuando vemos la comunicación lo vemos bien ligado hacia lo que es la comunicación social, pero es uno de los criterios que utilizamos para el diagnóstico, que muchos de estos niños presentan una mayor facilidad hacia comunicarse mayormente con el cuerpo de la otra persona, prefieren utilizar gestos o que no tienen la destreza para poder entender los gestos de los demás, las expresiones faciales de los demás, y entonces en esa línea pues hay una alerta, una banderita roja que se levanta y debemos buscar entonces orientación al respecto. Hay una bandera roja que es una alerta, un warning que debería alertarnos a todos, es cuando estos niños no sonríen. Es raro, los niños
lloran y sonríen con mucha facilidad. Cuando un niño no sonríe habitualmente, ¿debería eso alertarnos? Otra de las alertas también, sí, que vemos que no responden adecuadamente a la sonrisa, a un acto de emoción, exacto, de miedo, de asombro, sino mantienen como este estilo aplanado o mutismo. Sí, un mutismo, una actitud rígida, que es más bien de un adulto, de un anciano. Esa debería ser la palabra, rígida, que sus expresiones son rígidas y no pueden fluir o no pueden gesticular como lo haría otro niño, ¿verdad? En un contexto similar. Que es más espontáneo. Cuando vemos entonces, otra característica de los niños es que los niños son, todos lo sabemos, les gusta decir a los boricuas que son alborotosos, dicen aquí los boricuas, ¿no? Se dice que son escandalosos, que les gusta gritar, les gusta hacer ruido. Y cuando un niño es hipersensible a esos elementos auditivos, también pudiera ser una señal, digo, no es la única, pero pudiera ser una señal. Esa es otra de las señales, que ya ahí por la línea de esa hipersensibilidad que se relaciona a la parte de sensorial, auditiva, pues entonces lo ven que hasta quizás unos ruidos que nosotros no podemos entender, como entrar a un mall y el bullicio que se escucha de la gente, nosotros casi nunca prestamos atención a ello, y de momento hay estos niños que sí prestan atención y tú los ves que se tapan su oído, o el tránsito que podemos estar usualmente nosotros acostumbrados y transitar y estar, ¿verdad? Nosotros responder adecuadamente, sin embargo a ellos les ocasiona un déficit y les molesta inmensamente. O sea que ahí tendríamos que tener una doble observación, porque si es en el proceso de alertarnos es uno, en el proceso ya una vez diagnosticado tenemos que tener cuidado de identificar si eso le está sucediendo a uno de nuestros cuidados, a uno de nuestros hijos, y porque entonces tenemos que estar pendientes de que ese tipo de ruidos que a nosotros o a la mayoría nos afecta, a ellos le pueden afectar. Correcto, y es que muchas veces ellos lo pueden, como son hipersensibles, lo pueden sentir a decibeles mucho más altos del que nosotros no nos damos cuenta o no nos molestan, pero ellos lo sienten mucho más agudo que nosotros y por eso es que no lo pueden soportar. Porque al hablar de hipersensibilidad estamos hablando de una excesiva, elevada característica de la percepción de las cosas, en este caso de los efectos auditivos. Cuando hablamos de los juegos, un niño es un juguetón por naturaleza, es el maestro del juego. ¿Qué debería alertarnos? ¿Cómo debe jugar un niño normal? ¿Cómo vemos que algo no está bien cuando mi niño juega? Pues los niños usualmente cuando juegan están explorando, tú lo ves que están desmontando sus juguetes, comienzan entonces cuando ya van entrando en los 2 años y medio, 3 años, su juego imaginativo, que pueden poner en los muñequitos a hablar, a pelear, incluso representan situaciones de la vida diaria, pero vemos estos niños que tienen una dificultad para llegar a un juego en esta magnitud. Pueden simplemente tomar su carro y estar pendientes solamente a partes del carro, como usualmente pueden ser la goma, o querer excesivamente repetir y repetir y repetir una conducta, porque ahí ya estamos viendo otro de los criterios, que son los intereses fijos y conductas repetitivas del comportamiento. Para toda nuestra audiencia fuera de Puerto Rico, cuando ella habla de las gomas, está hablando de las rueditas del carro, y en esas rueditas a veces se centran más en una particularidad que en el elemento total. De eso es a lo que hacemos referencia, y puede ser en el juego ese tipo de conductas más bien ritualistas que espontáneas, como la de un niño normal. Y yo creo que debemos, luego que vengamos de la pausa, deberíamos hablar un poco sobre los diversos comportamientos que expresa en la socialización, además de lo que hemos hablado ya del juego y de las características perceptivas. ¿Cómo es en el comportamiento diario, en sus relaciones con las personas, con mamá, con papá, con la familia, que pudiéramos identificar? Bueno, estamos hablando del autismo aquí en su programa Perspectiva. También una de las señales de alerta es cuando un niño no sale de su rutina siempre, ¿verdad? Está haciendo lo mismo todo el tiempo, no hay creatividad. Bueno, queremos que siga con nosotros vamos a una pausa, pero acuérdese que puede encontrarnos en cualquier de los medios sociales para allí encontrar este programa de hoy, que estamos hablando del autismo. Necesitamos sus sugerencias, sus comentarios
sobre este programa para nosotros seguir, ¿verdad?, ayudando en estos temas que son de tanto interés. Nosotros volvemos dentro de unos minutos aquí en su programa Perspectiva. El autismo, temas que estamos tocando aquí en su programa Perspectiva con la doctora Lilibet González, y tenemos que retomar este tema, y creo que debemos ya entonces traerlo a la familia, a involucrar a aquellos que rodean, qué deben hacer, cómo deben responder a esto. Es que sin duda alguna, Irving, el espectro familiar, la constelación familiar, el sistema familiar, tiene que ser involucrado en el proceso de crecimiento de las personas. Me gusta decir que la familia es la matriz social donde un individuo se forma, y cuando uno de estos individuos tiene algún detalle, bien llámese un detalle para bendición o para situaciones críticas, y el autismo es uno que puede ir de lo sublime a lo terrible para las personas, la familia juega un papel fundamental. Y me gusta un poema que alguien escribió en alguna ocasión y dice: ámame como soy, no insistas en que cambie el tono de mis sueños ni para ponerme a la moda, ámame como soy, misterioso, incoherente, obstinado y cariñoso, cada día menos ausente, un poco más presente, pero experimentado en la soledad sabrosa, traduce el mundo para mí, a fin de cuentas, ¿quién es el incoherente? Me encantó esos versos tan hermosísimos, hermosísimos, y transcriben claramente lo que debería ser la percepción de lo que es una persona con autismo. Cambiando un poco la idea, pero quizás en el mismo sentido, en una familia, cuando viene una persona con síndrome de Down, es algo que la gente se siente afectada. Hablando yo con una mamá y un papá que tienen un niño con este síndrome de Down, yo conversaba, porque a mí me parecen, yo tengo un cariño muy especial por los niños con síndrome de Down, o con las personas, no importa que sean adultas, los quiero mucho porque son muy tiernos, muy dulces, y ella me decía, es que si hay un ángel sin alas en la tierra, es un niño con esta característica especial. ¿Cuántas veces un autista pudiera ser
una forma de reinterpretar nuestro mundo, tal cual como dice la poesía, que nosotros seamos capaces de comunicarnos de una manera más sensible y así sensibilizarnos más como sociedad y como familia. ¿Es eso posible? Claro, y ahí entra mucho lo que es la aceptación entonces de la familia sobre este miembro de su familia que ha sido diagnosticado con alguna condición como es el autismo. Y no verlo como algo terrible, sino verlo como una oportunidad que se le da entonces a la dinámica familiar, quizás de experimentar unas cosas que no pudiese experimentar si no estuviesen ninguno afectado, ¿verdad? En un sistema familiar, como usted bien decía, para que pueda funcionar, todos los miembros deben trabajar en común y llevar, ¿verdad?, el trabajo de todos, como decimos, uno para todos y todos para uno, ¿verdad? Pues entonces allí la familia juega un rol bien importante en lo que es la recuperación y poder todo integrarse para que este individuo que ha sido diagnosticado pues pueda tener una recuperación y llevar la vida normal y común. No podemos verlo como algo terrible. Y disfrutar de ese término familia, no podemos excluirlo. Exactamente en esa frase, exclusión. A veces hay unas exclusiones extrañas. Digo, porque hay quienes excluyen de una manera agresiva, destructiva y atorrante, pero hay otros que excluyen porque le dan un trato excesivamente preferencial y totalmente distintivo, excluyéndole entonces de un entorno natural. ¿Es eso positivo? Pues no, definitivamente deberíamos ver al niño que tiene la condición del autismo como un ser igual que los demás. No es ningún fenómeno. No ponerlo como diferente, no darle esa carga adicional, ¿verdad? Un integrante. Sino ponerlo y ellos integrarse la familia y poder trabajar en común para que pueda salir adelante. Y entonces sin darle esa carga al niño de que es diferente, porque entonces ya ahí es que empezamos a hacerle la marca. Y si vamos a ver, a fin de cuentas, todos somos diferentes. Los estigmatizamos, ¿no? Correcto. Y los hacemos sentir, incluso podemos ser nosotros mismos, podemos estar saboteando la posibilidad de desarrollo y crecimiento, porque como ya hemos visto, tenemos individuos que han sido sumamente ilustres en la sociedad y se les diagnosticó en algún momento autismo. Correcto, pueden salir adelante, muchos tienen un gran nivel un potencial de recuperación y pueden lograr cosas maravillosas también. Lo importante es que la familia pueda encontrar cómo ellos pueden hacerse partícipes de la solución y trabajar todos en común. Por eso es bueno que se ilustren, conozcan lo que es la condición y puedan todos en común ayudar entonces en beneficio. Yo no sé si usted tendrá recuerdos de una película muy afamada sobre autismo, en el que una joven que se gradúa como veterinaria en Texas, para ser exacto, ella en el estado de Texas desarrolló toda una visión distinta en el manejo del ganado, pero era autista, de tal manera que tenía unas condiciones que tuvo muchas trabas en el camino, pero su relación con la familia, su mamá sobre todo y su papá hicieron un trabajo excepcional, que ella pudo llegar a ser una persona muy, pero muy sobresaliente en la sociedad tejana y a nivel de todos los Estados Unidos en el manejo del ganado, específicamente del ganado vacuno. No sé si recuerda esa película, es muy conocida, no tengo el título ahora mismo, pero me gustaría que usted la pudiera ver. No he tenido la oportunidad de verla, pero sin lugar a duda entiendo que la familia es la red de apoyo número 1 que nosotros tenemos. Y muchas personas tienen la fortuna de tener la red de apoyo de la familia y otra extendida también. Y todas las personas que puedan colaborar y puedan hacerse partícipes de ayudar y estar en pro del bienestar, pues va a ser beneficioso para la recuperación. Pero en ese equilibrio yo hago énfasis en esto porque a veces vemos a madres y padres que entonces sobrecargan de atenciones a este niño y hace que el resto de la familia, si hay más hermanitos, se sientan discriminados en relación con este otro y lo vean entonces como un intruso, nunca lo terminen de aceptar como parte con una persona con características muy particulares. Y es extraño porque hacemos mucha promoción y mucha propaganda a ser personas que no discriminemos por raza, que no discriminemos por credo, pero a veces discriminamos por condiciones clínicas o por condiciones de conducta, porque en este caso el autismo tiene un aspecto sobre todo conductual.
Correcto. Por eso no debemos hacer excepción de personas, ni discriminar por ninguna condición, sino llevar a la aceptación y que la familia y el entorno y la sociedad, nosotros todos tenemos una responsabilidad de aceptar a las personas tal cuales son y cuando tienen unas condiciones, pues entonces no hacerles sentir de que son diferentes, excluyéndoles. ¿Existe algún lugar donde pudiéramos buscar información que nos pudiera nutrir, darnos a conocer no solamente a las familias con personas autistas en su núcleo, sino también personas que trabajan con comunidad, como los pastores, los líderes juveniles, los líderes de niños, que pudieran informarse para estar más nutridos en el conocimiento de lo que puede ser el autismo? ¿Hay alguna recomendación que usted haría en ese sentido? Pues aquí en Puerto Rico trabaja mucho con el autismo, lo que es la Alianza del Autismo. Está el Centro de Autismo, donde yo pude hacer mi internado, que es un centro que se dedica a la evaluación y al diagnóstico, pero también abre charlas a la comunidad hacia poderle orientar y tienen una agenda, ¿verdad?, ya establecida para orientar a los padres, a los profesionales, así la comunidad entera se pueda orientar y poder desarrollar estrategias en las diferentes áreas. Entiendo que SER de Puerto Rico también tiene una división dedicada a esa área, ¿verdad? Sí, está SER en la internet, que ahora podemos acceder a mucha información. También está el recinto de ciencias médicas en deficiencias en el desarrollo, también tiene sus programas que están con alianzas con el Centro de Autismo. Y hay varios lugares donde podemos acudir para acceder a información. ¿Recomendaría usted que dentro de las congregaciones, que son unas facilidades públicas donde mucha gente asiste a lo largo y ancho de todo nuestro continente, de toda América y todo el mundo, pudieran convertirse en una especie de esa red de apoyo donde hubiera más información que ayudara a estas familias a identificarlo? ¿Cree usted que sería positivo? A mí me parecería formidable. Incluso cuando en las iglesias y en las comunidades trabajamos mucho con las escuelas bíblicas y vemos allí que hay maestros que están impactando a los niños y necesitarían mayor información, y siendo la iglesia parte de la comunidad, pues debe ser, ¿verdad? Es un reto y sería una meta, un reto que deberían tener todos los pastores para que en su iglesia se abrieran, ¿verdad?, a conocer no solo el autismo, sino todas las condiciones del desarrollo que afectan a los niños y pudieran ser un ente de ayuda adicional. Claro, eso no implica que nosotros vayamos a estar estorbando el campo de la psicología o de la psiquiatría y del campo profesional, pero sí poder coadyuvar, ser parte de un equipo multidisciplinario que pueda atender, porque la persona con autismo es una persona integral, no está ausente de su realidad. Correcto, y una de las formas de trabajarlo se ve bajo un ecosistema, y dentro del ecosistema entra lo que es la iglesia como uno de las áreas donde las personas, ¿verdad?, se involucran y desenvuelven. Así que sería de verdad una excelente iniciativa, y entiendo que muchas de las iglesias funcionan ya como redes de apoyo para ofreciendo seminarios, orientaciones también. Una pregunta que me surge en todo esto. Nosotros cuando vemos una persona ya adulta con autismo o una persona joven, adolescente, se dice que las cifras son muy altas, cerca del 2% de la población entre 4 y 17 años en Puerto Rico solamente tiene algún tipo de autismo. Yo me pregunto, una persona adulta con autismo, ¿es una persona inconsciente de su realidad, de su entorno, de su tiempo y de su espacio, que no comprende el bien y el mal? No necesariamente, porque como habíamos hablado hace algún momento, entran lo que son los diferentes niveles de funcionamiento, y muchos de ellos, al tener un nivel de alto funcionamiento que pueden estar, vamos a decir, afectados levemente, están conscientes de su realidad. Incluso yo trabajo con una adolescente que ella dice, yo tengo una condición, yo sé cuál es mi condición, o sea que ellos pueden estar muy conscientes de qué es lo que les está afectando, y
Lo que sucede es que en la forma quizás de ellos poderse expresar, o lo que es su pensamiento, no es un pensamiento más abstracto, puede ser un pensamiento más concreto, pues ahí es donde radica la diferencia. O sea que yo no debo ocultarle a mi hijo, a mi hija que padece de autismo o que tiene el privilegio de ser autista. Vaya usted a saber si es uno u otro, y los extraños somos nosotros y ellos son excepcionales. Pero bueno, ¿está mal que yo se lo diga o debería hacerlo, que ellos sean conscientes de su situación? Yo entiendo que en la medida que ellos van alcanzando la edad para entender lo que les está sucediendo, debería ser muy beneficioso poder explicarles qué les está afectando, porque siempre cuando nosotros hablamos con la verdad y les orientamos, estamos ayudándoles. Porque qué tal que entonces ellos están fuera y entonces otra persona les dice allá, ay, tú eres diferente, tú tienes una condición, entonces ellos están confundidos y ahí entonces puede ser peor aún. Y muchas veces no sabrían cómo afrontar, porque se verían ellos mismos como extraños, porque viendo que algunos actúan de una manera, dicen, pues que yo soy el extraño. Por eso, cuando en realidad lo que dice, bueno, tú eres una persona con unas particularidades. Por eso es que el rol de la familia como red de apoyo debe ser de ayudarles, orientarles, darle la estrategia, la herramienta, y entre estas poderles a ellos mismos explicar, ¿verdad? Que el mundo que les rodea quizás pues los ve de alguna forma diferente, pero hacerles sentir a ellos partícipes y no excluirlos. Entonces lo que ellos tienen en casa, como ellos se sienten en casa, va a ser diferente a lo que quizás el resto del mundo en algunas áreas, porque no todos. Cuando regresemos de este último segmento, que ya para despedirnos, le tengo una pregunta que me gustaría hacerle. Bueno, aquí estamos tratando el tema del autismo. Yo sé que ha sido de gran interés y estamos tratando de ofrecerle información valiosa que usted pueda ayudar, ¿verdad? En torno a esto. Son personas normales, hay que tratarlos normales, hay que recibirlos como son y entenderlo. Pasan por un proceso similar. Así que, ¿verdad? Queremos que nos haga su sugerencia, comentario. Si usted tiene algún familiar y ha tenido alguna experiencia y quisiera comentarlo, nos puede escribir a nuestro email de perspectiva@cdminternacional.com. Nuestro email, perspectiva@cdminternacional.com. Sabe que nos encuentra a través de Google+, de Facebook, en Twitter, bajo perspectiva _ la rayita abajo, CDM. Y, ¿verdad? Nuestro link o nuestra página es www.cdminternacional.com/perspectiva. Bueno, dentro de 2 minutos estaremos volviendo para darle conclusión al tema del autismo. Quédese con nosotros, volvemos enseguida. My name is Michael McNamee, and I live on Staten Island. I love hearing myself on the radio. Every Thursday I'm on. It's energetic. It's fantastic. I love the radio show more than a kid loves chocolate cake. I got a lot of followers on YouTube, Twitter, Facebook. This job makes me feel important. This job makes me feel like I have a purpose. Like they believe that I'm capable of handling such big responsibilities, and I like that a lot. Why is it important for people with disability and special needs to be given the same experiences that a normal functioning person would? We're all capable and can do the same job. It's just the pace we do it in. Some of us need extra assistance. Even Bill Gates can't do some things on his own. He's a trillionaire. Just a little extra support goes a long way. Visit autismspeaks.org. Bueno, aquí en nuestra parte final del programa Perspectiva y bajo el tema del autismo tenemos nuestra invitada, la doctora Lilibet González, que ha estado con nosotros ayudándonos sobre este tema. Bueno, doctor, ¿cómo podemos concluir o por lo menos tratar, como usted dice, de concluir este tema? Sin duda el tema en cuestión es apasionante.
El autismo es una condición real, no la podemos evadir, pero esa condición real debe ser tratada no con normalidad porque no es normal, pero tampoco con extremada rigurosidad, porque es una condición más común de lo que nosotros creemos. Cada día hay personas con autismo más cerca de nosotros y tenemos que estar preparados para ello. Y así como yo me considero muy normal, pero tengo algunas limitantes que requiero de facilidad para poder desarrollarme mucho más, así pasa con las personas con autismo. Y hay una pregunta que no quiero dejar en el tintero. Mi hijo, adolescente, de por sí ya es una dificultad un adolescente, ¿no? Ya hablamos de la terrible época de la adolescencia. Lo corrijo, le hablo, pero tiene autismo. Él no me está entendiendo en la misma condición que me está entendiendo, no está manejando la información que yo le estoy dando. ¿Su actitud de rebeldía puede ser una excusa por su autismo o debo trabajar esto con la misma normalidad y entender que aunque no me esté percibiendo no esté percibiendo lo que él está planteando, sí él me está percibiendo lo que yo le estoy diciendo? Ahí deberíamos tomar en consideración cuál es el nivel de entendimiento que él tiene. O sea, que el padre debe conocer ya realmente si él tiene un potencial que le limita el entendimiento. A esta edad ya me imagino que debe haber una información valiosa en cuanto a lo que es el área del IQ, por así decirlo, y saber si esta persona tiene el conocimiento y las herramientas para contestarle. Volvemos a lo que decíamos al principio, que puede ser que haya un poco de retraso mental, puede ser que no lo haya, que sea un genio, o sea que esas condiciones pues, no necesariamente están juntas. Exacto, que si el papá dice, bueno, pues él tiene un potencial promedio y entonces no me está haciendo caso, pues entonces podemos ver entonces la parte de la excusa de no querer hacerme caso. El padre conoce a su hijo y debe saber, ¿verdad? No, y debe conocerlo. El padre y la madre deben ser profesionales en este sentido, deben conocer a su hijo. Sí, y ya a la edad de la adolescencia, que ya han convivido durante un largo periodo, pues se van dando cuenta. Y siempre yo veo en las madres y en los padres esta parte instintiva, que ellos dicen, mira, yo le hablo, pero yo sé que me entiende, porque ellos desarrollan este tipo de afinidad y de acercamiento que pueden quizás más allá de lo que nosotros podemos ver de los gestos, de las miradas, entender exactamente lo que le está ocurriendo a su hijo. Pero como consejero familiar, como terapeuta familiar, me he percatado también que hay familias que a veces extreman una y otra cosa. A veces se van a un extremo, no entiende nada. A veces hay un extremo en el que dice, sí me está entendiendo y no se dan cuenta de que hay una limitante. Yo creo que en esto hay un equipo multidisciplinario, debemos ser muy responsables en Sí, porque entonces ahí entra también lo que es la parte de la negación de la familia o las madres o padres muy protectores que entonces quieren quizás hacer ver mayores limitaciones por protegerlos de alguna otra área. ¿A dónde acudo si estoy empezando a ver esas banderitas levantarse, si tengo estas alertas? ¿A dónde voy? Pues es bien importante que vayan donde un pediatra del desarrollo, cuando los niños están en etapas tempranas del crecimiento, donde un psicólogo clínico, y allá formar un equipo multidisciplinario que pueda comenzar a evaluar y ver las diferentes áreas del desarrollo y entrar en un proceso de evaluación y diagnóstico responsable para no hacer, ¿verdad?, errores de práctica, de diagnóstico. Sí, de diagnóstico. Y que quizás puede tomar la iniciativa un psicólogo clínico, la puede tomar también un psiquiatra, ¿verdad? Pediátrico, ¿pudiera ser? Pudiera ser, sí, está también. Sí, si no tengo al alcance, porque a lo mejor no tengo al alcance a un psicólogo, pero tengo a un psiquiatra. Y también está autorizado para otorgar el diagnóstico un neurólogo pediátrico. Okay. Pero en todos estos equipos multidisciplinarios que están formados en SER, en el Centro de Autismo, pues el equipo multidisciplinario recomienda, ¿verdad?, que sea un psicólogo clínico el que haga una evaluación exhaustiva para ver diferentes áreas del desarrollo. Yo pienso no solamente en Puerto Rico y los Estados Unidos, pienso que esta programación llega a toda Latinoamérica y parte de Europa, y hay lugares donde no tienen en el momento esas posibilidades, y a eso me hacía referencia. La doctora Lilibet González, que es psicólogo clínico, habla de este tema y lo habla con facilidad, con sencillez,
pero lo puede hablar también con mucha profesionalidad. ¿Cómo hacemos para que la doctora Lilibet González nos visite? Bueno, pues yo ejerzo la práctica privada en el edificio médico Santa Cruz en Bayamón, y también estoy en la torre de IMA Plaza. Allí pues estoy a las órdenes para trabajar tanto con niños, adolescentes, familias y adultos también. Aquí hay una pregunta interesante, ya esto es más para Puerto Rico, más centralizado a la isla. ¿Debo ir a mi médico primario antes de ir a buscar un referido para ir donde usted a que diagnostique a mi hijo? En Puerto Rico hay en el sistema que tenemos de salud, ¿verdad? De reforma. Sí, por eso hablaba que es más nuestro aquí. Sí, me va preguntando en esa línea. Pues hay una, ¿cómo se llama? Una cubierta especial de autismo que se abrió gracias a la ley Vida, que fue firmada en el 2012 también, me parece. Y entonces ahí autoriza entonces a que vaya donde un psicólogo o donde un neurólogo o un pediatra del desarrollo para otorgar el diagnóstico, y entonces entra en esta cubierta especial. Bueno, Irving. Bueno, no nos queda más que preguntar si hay un número para comunicarse con usted. Claro que sí, estoy en el 787-226-3615 y el de la oficina, el 787-269-5150, si no me falla la memoria. Esperemos que la llame a ella y no caiga en otro lugar la llamada. Bueno, esperamos que este tema haya sido de mucho interés, que la información que hemos estado brindando sea de utilidad para usted y ¿verdad? Que nos acordemos que esta, como le dicen, las personas, ¿verdad?, con autismo no son, ¿verdad?, fenómenos, simplemente son personas que son parte de nosotros y que debemos atenderlo y considerarlo propiamente. Irving, y si alguien nos escribe a través de alguna de las redes sociales, se pone en contacto con nosotros, nos envía alguna comunicación, con gusto nosotros vamos a responder y vamos a hacerle llegar a la doctora, si alguna consulta se llegara, pues también se la vamos a hacer llegar. Ella tiene correo electrónico, ¿verdad? También puede hacerlo directamente. Claro que sí. ¿Cuál es tu correo electrónico? Mi correo electrónico es lili.ly.bgon@yahoo.com. Allí también en Facebook me pueden conseguir, doctora Lilibet González Viera. Perfecto, gracias doctora Lilibet por estar con nosotros, compartir sobre este tema. Acuérdese que usted también nos puede hacer su comunicación y nos puede aportar. Acuérdese que nuestro email es perspectiva@cdminternacional.com. Nuestra página donde consiguen toda la información de Perspectiva es www.cdminternacional.com/perspectiva. Nos puede escribir al P.O. Box 949, Camuy, Puerto Rico, 00627. Bueno, esperamos que haya sido de agrado y que, ¿verdad?, de mucha utilidad pueda tomar esta información y podamos ayudarle, ¿verdad?, en todos estos temas sociales. Gracias, doctora, por estar con nosotros. A sus órdenes y gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Será hasta la próxima. Gracias por estar con nosotros en Perspectiva.